Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio esta noche para... eh, bueno, ahí estamos ya en línea, por lo menos ya estamos en línea y con sonido, amén. Vamos a empezar para nuestra enseñanza de este día. Recuerde que los días jueves es un día de estudio. El día miércoles es doctrina básica y el día jueves es un día de estudio y tenemos unos cuantos jueves de haber empezado los libros históricos. Y el propósito es conocer los libros históricos, la historia, qué sucede. Y estamos ahorita en el libro de los jueces, conociendo a los jueces. Y nos hemos dado cuenta de que el Señor pues llamó a hombres imperfectos como todos nosotros. Y algunos a los cuales uno hubiera creído que el Señor no iba a llamar, porque no llamó a ningún primogénito, imagínense. Llamó el último que hemos visto fue Jefté, ¿verdad? Y es increíble, de verdad, increíble el tipo de hombre, porque era un mercenario, era alguien que se le tenía un poco de temor, etcétera, y todas las cosas que hizo. Bueno, oramos para comenzar. Padre, te damos gracias esta hora, porque nos permites una vez más poder estar, Señor, por medio de estos canales para poder compartir tu palabra. Gracias por la salud, gracias por la provisión económica. Señor, gracias por tener este lugar. Gracias, Padre, por el conocimiento de tu palabra, que eras tú el que revelas, que eres tú el que enseñas. Señor, queremos pedirte por la vida, Señor, y por la salud, Padre, de nuestro hermano Jesús Gómez. Señor, que tú sigas haciendo la obra sobre su vida. Padre, pon tu mano de salud, dale paz a él, a su esposa, a su familia. Señor, gracias. Asimismo, Señor, seguimos pidiendo porque tú hagas un milagro, una sanidad completa en la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Marina de Aguilar, Levi Cepeda, Leslie Ramírez, Rocío de García. Señor, y que tú pongas tu mano de salud en la vida de nuestro hermano Omar Baires. Señor, que tú hagas un milagro sobre su vida. Padre, también por las peticiones especiales en nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, Guadalupe de Rodas. Señor, por cada uno de aquellos que están pasando por alguna necesidad, por cada uno de los niños, de los bebés, de los jóvenes, de los adolescentes de Misión Cristiana Judá, por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Señor, que tú sigas haciendo la obra y gracias porque abres puertas y estás abriendo puertas. Señor, también por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Don y por la congregación. Gracias, Padre, y que tu presencia, tu espíritu nunca se aparte de nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Fíjese que terminamos con el libro de Jefté en el capítulo 12 y llegamos hasta el versículo 7. Ahí se termina y ahí vimos, ¿verdad? Todo lo que había pasado con Jefté y cómo fue. Pero fíjese que hay tres jueces menores. Ya expliqué en una de las enseñanzas anteriores por qué se consideraba un juez menor. Y es porque no se menciona que el Señor lo llame, sino que hay algunos datos que se dan. Pero bueno, entonces en Jueces 12, hoy vamos a ver a Sansón, vamos a ver la preparación del libertador, pero no puedo continuar sin estos 7 versículos que son del 12:8 al 12:15 y son los jueces de Ibzán, Elom y Abdón, que también fueron jueces y que a estos se les considera jueces menores. Ahora, del 8 al 10 habla del gobierno de Ibzán. Dice la palabra, después de él, ¿de quién? De Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera
y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Se cree que probablemente fue de Belén en Zabulón, ya que en el Antiguo Testamento la otra Belén se llamaba Belén de Judá o Belén Efrata. Recuerde que tal vez se repetía el nombre, ¿verdad? El número de los hijos, fíjese que aquí vemos algo muy interesante, dice que el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Estamos hablando de 60 y esto es un gran contraste con el caso de Jefté. Ya lo vimos, que Jefté hizo un voto y sacrificó a su hija. Y fíjese que Jefté e Ibzán son los únicos jueces cuyas hijas se mencionan. Amén. Son los únicos dos jueces que se menciona que tenían hijas. Amén. Porque, y esto contraste subraya lo lamentable del estado final de Jefté, ¿verdad? Quien por alcanzar el poder perdió la única hija que tenía. ¿Qué más nos dice aquí con el número de hijos? Bueno, que por tener este número de hijos gozaba de prosperidad. Pero hay algo muy importante, porque en el versículo 9 dice, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Entonces aquí vemos algo muy importante. A sus hijos los casó con gente de afuera para concertar alianzas políticas. Entonces hubieron jueces que, como ya vamos a ver en Sansón, y usted ya conoce la historia de Sansón, cometieron muchos errores o alianzas que no tenían que haberlas hechas. ¿Por qué? Porque a la luz de esa costumbre y la preocupación de jueces con matrimonios y pactos entre israelitas y paganos, debemos de entender que Ibzán casó a sus hijos no solamente con israelitas de otras tribus, sino también con miembros de familias poderosas de las naciones en su alrededor. Él lo que quería hacer era, él lo que quería hacer era tener alianzas y tener paz. Primero tenía que tener paz y para poder tener paz tenía que hacer alianzas. Entonces, no le importó, con tal de tener paz, casar a sus hijos con mujeres de otras naciones. Pero a pesar de su prosperidad y poder, su gobierno, su tiempo de juez, duró solamente 7 años, probablemente debido a su muerte. ¿Ok? Ese es Ibzán. El siguiente juez lo encontramos en los versículos 11 y 12, que es Elón. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Elón tenía el nombre de uno de los hijos de Zabulón. Amén. Esto lo puede encontrar en Génesis 46:14 y en Números 26:26. Es el único juez menor de quien se dice solo su nombre, tribu, tiempo de gobierno, muerte y sepultura. No dice contra quién peleó, no dice contra quién defendió. Amén. Y, dice que juzgó 10 años. No encontramos más. Pero si la palabra lo dejó, fue por algo. Amén. Y por último tenemos a Abdón. Esto lo vemos de los versículos 13 al 15. Recuerda, estamos en Jueces 12, 13 al 15. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel o Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Amén. Entonces, aquí nos dice bien claro que Piratón estaba en Efraín y que era una región montañosa de Amalek. Amén. Y de esto más podemos ver allá en Jueces 5,
14. El número de los hijos y nietos y su cabalgadura evidencia la prosperidad de Adón. Recuerde que en ciertos lugares y en ciertas épocas el cabalgar sobre asnos significaba tener prosperidad, ya que el caballo se ocupaba para ir a pelear. Sin embargo, el periodo que gobernó antes de morir tampoco fue muy largo. Si usted se da cuenta, el primero de estos tres, 7, el segundo, 10 y este, 8. El número de nietos ha de ser de los que nacieron durante la vida de Abdón, ya que sería raro que tuviera menos nietos que hijos, porque tuvo 40 hijos y 30 nietos. Entonces puede ser que tal vez murió y tal vez sus hijos estaban menores, ¿verdad? Amén. Entonces, con eso cerramos estos tres jueces menores. Amén. Ahora, vámonos al tema. No es que sean menores o sin importancia, pero al que nos atañe este día, al que vamos a dedicarle tiempo. Mire, yo sé que usted conoce probablemente mucho de Sansón, o tal vez algunos hermanos conocen mucho de Sansón, pero no me quiero saltar ciertas cosas, porque ¿quién no ha escuchado de Sansón? Y cada vez vamos entendiendo, pero el punto es hoy entender muchas de esas cosas de Sansón conforme a la historia y siempre tener una enseñanza espiritual. Ese es el punto. Entonces, sí, son 4 capítulos, porque este ya es el último juez. Aquí ya no vamos a ver más jueces, este es el último y yo voy a tratar de poder reducir tal vez a 2 o 3 enseñanzas de Sansón, pero probablemente hay puntos que usted desconozca o tal vez usted agrande su conocimiento como lo he hecho yo. Por eso se lo digo, vamos creciendo con conocimiento algunos detalles. Entonces, sí me voy a tomar el tiempo de enseñar a Sansón, así como lo hicimos con Jefté. No sé si algunos de ustedes nunca habían escuchado a Jefté. O como el caso de poder entender por qué Jefté había sacrificado a su hija. ¿Cuántos no sabían que Ahod era zurdo? Es decir, hemos aprendido muchas cosas. Entonces, el último juez en el libro, Sansón, resulta ser un cuadro en miniatura, es decir, una muestra de lo que era la nación. ¿Por qué? Porque fíjese que Jehová escogió a Israel antes que existiera. ¿Cuándo? Cuando llama a Abraham y le dice, te daré una nación. Entonces, la escoge antes, la apartó para sí mismo y la puso como una nación santa a través de un pacto. A Sansón lo escoge antes de su concepción y lo aparta a través del voto del Nazaret. Amén. No sé por qué cuando como que hay lluvia o algo molesta un poco más el equipo, ¿ok? Entonces, fíjese que Sansón lo escoge antes. No se confunda aquí con una predestinación. No, ahí no entra, tenga cuidado. Porque muchas veces yo he escuchado a gente que dice, es que el Señor predestinó a Moisés. No, el Señor no predestinó a Moisés. La predestinación es únicamente para la iglesia. Entonces no hay que confundir. Aquí lo escogió. Entonces viene y dice, bueno, aquí yo le dice, ya ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero a la madre le dice, mira, aquí tú vas a concebir un hijo, este lo vas a apartar. Y tal y tal. Entonces no confundamos con eso. Ahora, ¿qué más? Dios a Israel le da una tierra. Y a Sansón le dio una fuerza sobrehumana. Israel rompió el pacto, Sansón rompió su voto. Los israelitas cometieron el error de casarse con mujeres paganas
¿Y qué hizo Sansón? Entabló relaciones amorosas con ella. Entonces, mire, estamos viendo una comparación. Entonces, la vida de Sansón era un cuadro de el tipo de vida que tenía Israel. Y lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Porque recuerde que cuando estudiamos Jefté hace 2 jueves, veíamos que se mencionan a 7 dioses paganos. Eso es triste. Entonces, Jehová entregó a los israelitas en manos de sus enemigos y Sansón también fue entregado en manos de los filisteos. Respondió el Señor en misericordia al clamor de Israel y también a los clamores de Sansón. Y entonces esta historia de Sansón comienza con un episodio sobre su nacimiento que va del versículo 2 al 24 y termina simétricamente con uno sobre su muerte, que es en el capítulo 16 del 23 al 31. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Primer punto, la apostasía y la opresión. Acompáñenme a Jueces 13. Jueces 13:1 y dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Y ahora, aquí va algo muy importante, por 40 años. Hermano, 40 años. Después hemos visto 12 jueces. Y después de todo lo que el Señor hizo, llegó un tiempo en que dijo, bueno, ustedes quieren vivir así, porque se presume y se entiende que 40 años es un tiempo de vida. 40 años es una generación. En otros casos son 25. Quiere decir que se perdió una generación. Y eso es algo que muchas veces nosotros, no meditamos. Muchas veces por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, se pierde un tiempo importante de nuestra vida. ¿Cuánta gente ha perdido el tiempo más fructífero para servirle al Señor? Por sus malas decisiones, no por otra cosa. Entonces, aquí vemos que 40 años, una generación. Entonces, no es necesario el detalle de la apostasía, porque es muy poco lo que se dice. Solo se dice, volvieron a hacer lo malo. Con los 12 capítulos anteriores es suficiente para poder entender todo lo que habían hecho. Si no, allá el capítulo 10 hace un poco más de aclaración. Entonces, ¿qué pasó? El Señor entrega otra vez a su pueblo en opresión. Los filisteos, los filisteos llegaron a Canaán en grandes cantidades hacia el año de 1190 antes de Cristo. Los filisteos no eran de esa región. Los filisteos eran de la isla de Creta, descendientes o parte de los griegos. Y esto fue en la invasión de los pueblos del mar. Oiga lo que dice Deuteronomio 2:23. Y a los aveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Amén. Oiga, entonces estamos viendo aquí de dónde viene. Es que es muy importante entender. Porque filisteo viene hay algunos que traducen invasor o extranjero. Entonces, su dominio sobre los israelitas se afianzaba en su disciplina y técnica militar, en su monopolio sobre la herrería. Es decir, estos eran una nación vieja, no era nueva. Cuando llegan los israelitas a Canaán, cuando llegan ya estaban ellos, ya habían salido de Creta. Amén. Entonces, estos se cree que aprendieron esta ciencia desconocida a los israelitas
de los Eteos en Asia Menor durante su migración de Creta a Canaán. Jeremías, para que veamos algunas citas, y usted diga, hermano, usted se está inventando algunas cosas. No. Jeremías 47:4. Dice, a causa del día que viene para la destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quedaba todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Aquí aparece Caftor, pero es la misma Creta. Y también Amós 9:7. Amós 9:7. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor, que hoy se llama Creta, y aquí y de Kir a los amorreos. Entonces, si usted no lo sabía, ellos vienen de la isla de Creta y una parte o de la descendencia de los griegos. Entonces, tenían un monopolio sobre la herrería, quiere decir que ellos podían manejar el hierro, podían fundir y hacer diferentes, todo lo que tenga que ver con hierro. Entonces, fíjese que ahora la opresión es 2 veces más larga que cualquiera que cualquier otra en jueces, porque la otra que habíamos visto era de 20 años, pero en este caso estamos hablando que era 40. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fueron 40 años de opresión? Le voy a decir algo, lo más probable que fue por la falta de arrepentimiento, no por otra cosa, porque hasta que ellos se cansaron, pidieron clamor al Señor. Una parte de los 40 años coincide con los 18 años de la opresión amonita, que ya lo vimos, ¿verdad? Y el periodo terminó con la victoria de Samuel en Mizpa, allá en primer libro de Samuel 7, del 7 al 13. Aunque la expansión filistea tuvo un repunte en los tiempos de Saúl, hasta que David los sometió, allá en el segundo libro de Samuel 5 y capítulo 8 también. Ahora, del versículo 2 al 25 viene el tema que le hemos puesto, la preparación del libertador. En este ciclo de opresión y liberación no vemos que hay un clamor. A través del libro Israel cae en una decadencia cada vez mayor. Y esto es lo que tenemos que entender. Cada vez la decadencia de Israel era peor. Sin embargo, el pueblo oprimido siempre ha clamado a Jehová, que él a su vez siempre ha liberado a su pueblo, aunque cada vez con más reprensión y demora. Que, mire, a medida ellos seguían haciendo lo malo, el Señor se tardaba más y permitía que fuera más fuerte. Ahora, sin embargo, no hay ningún indicio, porque si regresamos a Jueces 13:1, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de filisteos por 40 años. Aquí no menciona, como en otras ocasiones, que clamaron a Jehová. No lo vemos. Entonces, por eso el tiempo fue muy largo, porque no hubo en ellos arrepentimiento. No obstante, el Señor los socorre. Qué misericordia que aunque ellos no pidieron, como muchas veces nosotros no dejamos obrar al Señor, Él viene en nuestro auxilio. Pero hoy el auxilio llegó muchos más años tarde. El Señor auxilia a Israel no solamente porque se ha arrepentido, sino también por el amor que tenía a su pueblo escogido. Amén. Por eso en la presentación del ciclo opresión y liberación no menciona el clamor de Israel, sino solamente sus lloros y quejidos. Amén. Ahora, empecemos a profundizar un poco más.
13:2. Vamos a ver los padres del libertador. Jueces 13:2 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Fíjese que los datos acerca de Manoa nos informan sobre la tribu, que era de la tribu de Dan, y ciudad del futuro libertador. Su madre era estéril no solamente en este tiempo o en ese tiempo, sino que nunca había tenido hijos. Sora estaba en el valle de Sorek, en la frontera entre Judá y Dan. La tribu de Dan se llama familia y que probablemente se pueda venir de un término como de clan. Se llama así no porque era una tribu pequeña, ni porque toda la tribu pertenecía al clan de los sujamitas, que esto está en números 26, 42 y 43, sino porque familia aquí funciona como sinónimo de tribu. Amén. Entonces, y Judá también se le llama familia. Ahora, del 13 al 14 vemos el anuncio del nacimiento del libertador. Vayamos a Jueces 13, del 3 al 14. Dice, a esta mujer, a la madre de Sansón, que no aparece el nombre, fíjese que es algo muy interesante, no aparece el nombre de la mujer, no sé por qué, no tengo un dato, ni una suposición, amén. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido el ángel, aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, y esto es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuáles eran aquellas palabras que había dicho el ángel? El 7, he aquí que tú concebirás y darás a un hijo, por tanto no beberá vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda. Esta es la palabra, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de Filisteo. Esto fue lo que Manoa le está diciendo cuando leemos aquí en el 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Amén. Entonces,
cuando el ángel visita a la esposa de Manoa, él le da dos promesas. Primero, que ella daría a luz un hijo varón. Era una mujer que nunca había tenido hijos. Y segundo, que éste iba a librar a Israel de los filisteos. Y la promesa se cumple en el 13:24 y la segunda la vamos a ver del 14 a capítulos 14 y 16. Fíjese que no es la primera mujer que aparece que era estéril. Sara, Rebeca, Raquel. Y interesante, Sara, Rebeca y Raquel. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que estos tres, abuelo, padre e hijo, eran propensos a encontrar o a amar a mujeres estériles. Mire qué interesante, ¿verdad? Muchas veces cómo se repiten algunas cosas de una generación a otra. Bueno, Ana y Elizabeth son otras madres bíblicas que eran estéril. Sara, Elizabeth y María concibieron sobrenaturalmente después de un anuncio por medio de un ángel. Vemos aquí, ¿verdad? A tres mujeres más la madre de Sansón. En todos estos casos, el hijo llegó a ser una figura trascendental en la historia de Israel y en el desarrollo que hubo de estos planes divinos. Por lo tanto, esperamos lo mismo aquí. Y todo el capítulo fortalece esta esperanza, pero ella tendrá una desilusión como madre en los capítulos del 14 al 16, o fue una desilusión para sus padres. ¿Por qué razón? Porque fíjese que Sansón tenía que ser un Israel, figura, pero fue más un Ismael, cuyo nacimiento también fue anunciado por un ángel, como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos. Esto de Ismael está en Génesis 16, 11 y 12. Quiere decir que dice, cuando anunció lo de Ismael, dice, él será un hombre violento y también él va a tener problemas con todos sus hermanos. Amén. Fíjese que la esposa de Manoa pensaría que el ángel era solamente un viajero, pero él demuestra su conocimiento sobrenatural al hablarle sobre su esterilidad. Y a la vez que le habla de la esterilidad, es donde introduce el ángel para darle la promesa de un hijo. ¿Cómo? Por medio de la dieta de la madre. Aquí vamos a empezar a ver cosas muy importantes. Antes que Sansón fuera concebido, el Señor le dice a la madre, tienes que desintoxicarte. Y esto quiero hacer un paréntesis porque esto es muy importante. Muchas veces lo menos que hacen los jóvenes o algunos antes de tener hijos o antes de casarse es desintoxicarse espiritualmente, limpiarse. Y entonces vienen a tener hijos y lo que hacen es sobre cómo fueron concebidos. Y hermano, pero usted me está hablando de gente cristiana. Sí, imagínense los inconversos. Porque esto también se da en lo físico. Fíjese que una vez había un doctor que me explicó, él era un doctor homeópata, y me explicó de que él recomendaba que cuando una mujer quisiera tener hijos, debía de pasar por un proceso de limpieza. Y esto era por medio de medicina que es natural, pero hecha en laboratorio por medio de la vía intravenosa. Entonces él explicaba que para poder cortar alergias o algunas enfermedades, entonces él ya lo había hecho y dice él que, ¿cómo se llama? Había visto a niños crecer y él los catalogaba como super niños, no porque fueran diferentes, sino porque eran niños que tendían a tener
mejores defensas y se desarrollaban de una manera diferente y se corregían un montón de cosas. Pero primero se desintoxicaba la mujer y después en el embarazo se ponía otro tratamiento. ¿Por qué razón? Porque ahora la madre estaba limpia y ahora que estaba embarazada, la madre es la que alimenta al hijo. La madre es la que alimenta al hijo. Entonces, esta medicina ahora le iba a llegar también al bebé en el vientre. Yo creo que en algún momento también el doctor, nunca le pregunté, pero me imagino que sí, de que también tenía que haber una limpieza en el hombre. Pero esto es en lo físico, ahora en lo espiritual. ¿Cuántos tienen hijos? Y el punto es cómo fueron concebidos. ¿Y por qué es que algunas cosas se repiten genéticamente? Y hablo no solo de lo bueno, sino también de lo malo, de las maldiciones. Porque probablemente usted, si es padre o es madre, puede ser una persona muy diligente, muy carismática, muy atenta, muy buena persona, y tal vez sus hijos son igual que usted. Pero también hay maldiciones. Y aquí vemos el ejemplo que muchas veces hay jóvenes o personas que van a tener hijos y no hay una limpieza interior. ¿Qué estaba haciendo el Señor con la esposa de Manoa? Limpiándolo, porque lo iba a hacer nazareo desde antes de la concepción. Y le estaba diciendo, este niño tiene que estar limpio, sin ningún tipo de contaminación en cuanto al vino y otras cosas más, pero específicamente con el vino. Y le dice a la mujer, es tu deber desintoxicarte, limpiarte, para que cuando él sea concebido no quede ningún rastro de vino o de alcohol en tu cuerpo. Porque iba a ser nazareo antes de nacer. ¿Qué tenía esto? Abstinencia de bebidas alcohólicas, no se podían cortar el cabello y esto era parte del voto nazareo. ¿Quieres saber más del voto nazareo? Número 6 del 3 al 5 y Amós 2:12. En cambio, la comida inmunda era prohibida para todo Israel. Levíticos 11, Deuteronomios 14. Ahora, el voto de Nazareo, y aquí quiero entrar un poco más de detalle, el voto de Nazareo, no nazareno, Nazareo, normalmente se hacía por un periodo de tiempo limitado. El que hacía el voto de Nazareo lo tenía que hacer consciente, entonces no se le podía obligar a alguien a que hiciera un voto solo porque a mí se me vino que tiene que ser. No, él tenía, este niño, cualquier persona crecía y tomaba el voto. Y entonces decía, voy a ser nazareo por un cierto tiempo, etcétera. Y después decía, ya no voy a ser nazareo. Pero en el caso de Sansón, por mandato de Dios, el voto de nazareo era vitalicio. Recuerde algo más, un ejemplo. Eh, Samuel, no fue un voto de su madre con Samuel. Dame un hijo y te lo voy a dar para que sirva toda una vida. El Señor Jesús, que vino a servir a este mundo. Ahora, desde el vientre de su madre, no, aquí no significa desde que salga del vientre, sino estando todavía en el vientre. Este nacearato prenatal tiene implicaciones éticas, ¿sí? Amén. Tiene implicaciones éticas que se podría decir, pero ¿cómo es que se le impone algo? Porque, mire, qué importante es entender de que un feto es una persona. Como lastimosamente, ¿verdad? Que en nuestros años, y usted ya sabe con el tema tal, no me gusta ni mencionarlo, no porque no quiera mencionarlo, sino que porque bloquean o bajan las enseñanzas.
Pero desde que la concepción empieza en la vida, lo otro es homicidio. Punto. Ahí se lo dejo. ¿Por qué? Porque Dios trató a Sansón como una persona aún cuando estaba en el vientre de su madre. Este es un ejemplo en la Biblia con respecto a ese tema. Fíjese que repite la promesa, el ángel, y agrega no solamente que el hijo será nazareo, sino que también comenzará a librar a Israel. Como Barak, Sansón recibe su llamado mediante una mujer. Barak por medio de Débora. Amén. En ambos casos, esta mediación femenina anticipa el papel prominente que las mujeres jugarían en la historia. ¿Por qué razón? Porque también Jesús, Jeremías, Juan el Bautista y Pablo también fueron llamados a su misión antes de nacer. Y todos ellos se destacaron. De Sansón deberíamos de esperar lo mismo. Por Pablo, Gálatas 1:15. Ahora, la esposa de Manoa interpretaría que su hijo no solo iniciaría la liberación, sino que también sería el máximo líder en efectuar una liberación completa. Amén. Sino que iba a ser una liberación completa. O algunos creen que era el comienzo de una liberación. Porque al final Sansón lo único que hizo fue empezar. Porque con Sansón no fueron eliminados todos los filisteos. Ahora, ¿qué hace la mujer? En el versículo 6 y 7, busca a su esposo para contarle el mensaje e identifica al mensajero como un hombre de Dios. Probablemente para ella era un profeta, porque le habló de algo que había en ella. Pero reconoce que había algo sobrenatural acerca de él. Dice, es un profeta, pero creo que es algo más. Era temible, no porque tuviera un aspecto cruel, sino por el temor que el ser humano siente frente a lo divino. También expresa su sospecha que el mensajero era un ángel al decir que ignora su procedencia y su nombre. Y algo que vemos en el 7 es que la mujer omite la promesa que el hijo comenzará a librar a Israel. Y en su lugar agrega que iba a ser nazareo hasta el día de su muerte. Podríamos creer que esto era un presentimiento nefasto de lo que iba a pasar con su hijo. ¿Por qué? Porque al final vemos que Sansón rompió el voto repetidas veces. Y eso que era nazareo hasta el día de su muerte, él no podía romper el voto. La mujer tampoco repite lo que le dice a Manoa sobre la prohibición de cortarse el cabello, pero se implica en el tema, en el punto de que era nazareo. Ahora, reconociendo que el niño jugará un papel relevante en Israel, ya sea porque su esposa le contó la promesa de liberación, o sea solamente por lo milagroso del anuncio del nacimiento, aquí entra en juego Manoa y ruega a Jehová enviar de nuevo al profeta para instruir a los dos padres en cómo cuidarlo. Esto lo vemos en el versículo 8 y vemos que Dios contestó la oración. Amén. Si bien el ángel llega de nuevo solo a la mujer, porque en el versículo 9 dice que la mujer estaba en el campo y no estaba con su esposo, ella se apresuró a avisar a su marido, quien acudió a la cita después con el ángel, como leímos en el 11. Habiendo confirmado ella que el hombre es el mismo que antes había hablado con su esposa, Manoa pide instrucciones acerca de su hijo. Hermanos, ¿cuántos cuando saben que van a ser papás, o déjeme hacerle una pregunta, usted que ya es papá o ya es madre, usted le pidió instrucciones a Dios de cómo iba a guiar a lo que la palabra dice que es herencia de Jehová? Muchas veces, siendo cristianos, cometemos este error que es no preguntarle al Señor,
¿cómo voy a criar a este niño? Amén. Porque fíjese que la pregunta lleva dos intenciones. Amén. La primera es, ¿cómo lo vamos a criar? Ese es en el sentido primario. Sin embargo, hay un sentido secundario. ¿Cuál será su gobierno? Es decir, ¿cómo va a juzgar? ¿Cómo va a ser juez? ¿Cuál va a ser su obra? Y fíjese que la pregunta de Manoah no tuvo respuesta directamente, porque el ángel de Jehová no explica cómo educar al hijo, ni cuál será su misión, sino que se limita a repetir las prohibiciones de la futura madre. Oiga, le estaba diciendo, Manoah le dice, ¿cómo hemos de criar al niño? Esto es lo importante. Y fíjese que el ángel se centró en cómo va a ser concebido y cómo va a ser gestado. De eso no te preocupes. Después de eso yo te voy a hablar, yo te voy a dar la dirección, yo te voy a dar. Por favor, Manoah, céntrate en que tu mujer se desintoxique, se limpie, porque el niño que van a tener va a ser nazareo. Y entonces, en este momento, me interesa más que les quede muy claro a ustedes que ella tiene que estar limpia y que tiene que cumplir las prohibiciones que yo estoy dando. Porque ¿sabe qué pasó? Hay algo muy difícil. Los padres no pudieron gobernar a Sansón, pero no fue culpa de ellos, en cierta manera. No quiero entrar ahorita en más detalles, porque no es eso. No vamos a hablar de los límites, sí, de algunas cosas, sino porque él le dio rienda suelta. Él pagó el precio de sus pecados. Él le dio rienda. No estoy diciendo de que no le voy a echar la culpa a los padres. No. Porque fíjese que aún el Señor ocupó su indisciplina para llevar a cabo su plan. No estoy diciendo que el Señor espera que seamos indisciplinados para poder ocuparnos. No, porque la indisciplina de Sansón lo llevó a tener graves consecuencias. Ahora, en el versículo 14 prohíbe toda comida de la vid. Y esto no lo prohíbe en los versículos 4 y 7, pero sí parte del voto nazareo. El ángel no habló sobre la prohibición de cortarse el cabello, ni la referencia explícita porque ya se entendía el nazareo. Amén. Ahora, vamos a 15 al 23. Jueces 13 del 15 al 23. Dice, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Era el Señor. Amén. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto.
Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiere matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas esas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Fíjese que Manoah quiso agradecer la gratitud al profeta, ¿verdad? Por eso, pero este le sugiere expresarlo más bien a Jehová. El ángel le dice, si quieres, ofrece holocausto. Yo no voy a comer tu pan, pero ofrécelo a Jehová. Allí vemos una pista de su identidad. Pero Manoah, a diferencia de su esposa, todavía no había entendido. Manoah persiste con la idea de agradecer de alguna manera al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente pensaba honrarlo con regalos o con dinero. Y también deseaba engrandecer su nombre porque ¿cuántos años o cuánto tiempo habrá pasado Manoah y su esposa deseando tener un hijo? Y entonces, ante esto, el ángel dio una respuesta evasiva. No quiere decir que admirable es su nombre, sino que su nombre es incomprensible para los seres humanos. Porque hay que recordar que no hay mayúsculas en las escrituras hebreas. La raíz hebrea, traducido admirable o maravilloso, se refiere a lo que sobrepasa. Cuando vemos aquí admirable, tenemos que recordar que venimos de una traducción. Entonces, ¿qué quiere decir la traducción? Que este nombre que dio, la forma en que se expresó, se refiere a lo que sobrepasa la comprensión o poder humano. Y el ejemplo era Manoah. No entendía que era Jehová. No entendía que era el ángel de Jehová. Porque ningún hombre puede expresar todo lo que es Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Dice que fue sobre una peña. Y esta peña sirvió de altar para el sacrificio. Vemos también que el ángel desaparece en la llama. Amén. En el momento que se pone el holocausto, la llama, ahí desapareció. Entonces la desaparición muestra que en efecto el nombre de Jehová trasciende la comprensión humana y que Él es divino. Porque ¿cómo era posible que que creíamos que era un viajero y después veo que es un profeta, se va en medio de allí y después dice, era Jehová? Entonces, frente a esta maravilla, ¿qué pasa? Manoah y su esposa toman una postura de adoración y de temor, porque cuando Manoah se dio cuenta de la identidad del mensajero, creyó, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Sin embargo, fíjese que aquí la mujer llega a una conclusión mejor razonada. Porque para ella no tenía sentido que Jehová aceptara el sacrificio y les revelara que su hijo sería libertador si su intención al final era matarlos. Mire, ahí había un balance en ese matrimonio, ¿verdad? Ella sospechaba por algún tiempo que el hombre de Dios era el ángel de Jehová. Pero Manoah lo reconoció con lentitud. Y esto corresponde a la torpeza de Israel para reconocer quién era el Dios verdadero. Y en el versículo 24 y 25, lo voy a volver a leer, hablamos del nacimiento y el crecimiento del libertador. Dice el 24 y el 25. Y la mujer dio a luz un hijo. Se cumplió la promesa. Era varón. Y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, conforme a la promesa o a la palabra del Señor, la mujer estéril dejó de ser estéril. Mire qué bendición esto. Muchos de nosotros venimos estériles del mundo. No podemos dar frutos. Pero cuando hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, entonces dejamos de ser estériles y empezamos a dar fruto. La mujer estéril dejó de ser estéril y dio a luz un hijo.
Y fíjese que el Señor aquí muestra porque a quién adoraban los israelitas, a Baal, que era el dios de la fertilidad. Y con esto muestra el Señor que la fertilidad proviene de Jehová y no de Baal. Los únicos dos nombres humanos en el capítulo, amén, porque en este capítulo 13 enmarcan la historia del nacimiento. El nombre Sansón parece ser de la misma raíz de la palabra hebrea para sol. Esto puede implicar que la madre era sincretista, que adoraba a Jehová y al dios cananeo del sol. Sin embargo, es probable que el nombre solamente expresa el deseo de que Sansón prospere como el sol. Entonces, aquí hay que tener, mire qué importante esto, porque el Señor no le dice cuál era el nombre. El nombre se lo pusieron ellos. Y hasta eso es una importancia tan grande, qué nombre le ponemos a nuestros hijos. ¿Qué herencia le estamos? Mira, hermanos, como puede ser una bendición, como puede ser una maldición. ¿Sí? Porque ¿en quién pensamos para poner el nombre a nuestro hijo? Hasta eso es muy determinante. Muy, muy determinante. Sí, de verdad. No quiero entrar porque mi intención ahorita no es desviarme del tema. Cuando Sansón creció, los dotes de Jehová comenzaron a manifestarse en él. Dice ahí la palabra que se empezó a ver en el campamento de Dan. La familia de Sansón se había trasladado de Sora, o tal vez el campamento de Dan se considera parte de Sora. Ahora, es una razón más por la cual esperamos santidad de Sansón, porque el Señor se estaba manifestando en él. Y esto lo podemos también comparar con Samuel. Imagínense que Samuel tenía al sumo sacerdote Elí. Y dice la palabra que ya estaba viejo, gordo y casi ciego. Y esas son figuras de aquellos ministros que han dejado de predicar la palabra de Dios. Ya no ven, ya están viejos, cansados y están gordos, es decir, se han acomodado. Y dice que sus hijos, los hijos de Elí, hacían un montón de cosas malas. Y cuando el Señor se le presenta a Samuel, las veces que fue y le dice, Elí, ¿tú me llamaste? Fíjese que Elí, ¿qué habrá sentido Elí de decir, a mí el Señor tiene tiempo que no me habla? Y en cierta manera vemos que Elí ah, no fue envidioso con Samuel, sino que le dice, si vuelves a oír, habla porque tu siervo oye. ¿Qué podíamos esperar de Sansón? Una santidad. Había sido escogido, designado desde antes de nacer. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Santidad. Porque cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, hubo una limpieza. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que no nos contaminemos. Que nuestra vida de santidad sea un voto para el Señor, un pacto. Amén. Fíjese que, solo para ir recapitulando, los anteriores jueces, un menor, Otoniel, un zurdo, Ahod, un extranjero, Sangar, una mujer, Débora, miedosos o temerosos, Barak y Gedeón, un bastardo y mercenario, Jefté. Sansón parecía ser un libertador ideal. Sin embargo, nos desilusionamos
con la historia que ya sabemos. El poder del Espíritu Santo o el Espíritu del Señor se manifestó con fuerzas físicas y con una mente lista. La intervención del Espíritu a favor de Sansón se menciona más que en ninguna otra historia de los jueces. Las hazañas de Sansón no se obraron en su propia fuerza. ¿Con qué quiero terminar? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Espíritu de Jehová venía sobre. ¿Y qué cosas no hizo con aquellos hombres? David, Sansón. Ahora usted y yo tenemos dentro al Espíritu Santo. ¿Y qué espera el Señor? Déjeme ocupar una palabra, nada más como figura. No estoy diciendo que debemos de ser ahora nazareos. No, pero deberíamos de ser un nazareo espiritual, vitalicio, en que no nos contaminemos, ni con bebida, ni con comida. ¿Qué hizo Daniel allá en Babilonia? Propuso en su corazón no contaminarse. Si nosotros no nos proponemos no contaminarnos, vamos a pagar graves consecuencias. Así que la muerte del Señor y ese sacrificio en la cual nos trajo vida y limpieza no sea en vano. Amén. Seguimos el otro jueves porque este solo es el inicio, ¿verdad? Para entender un poco. Padre, te damos gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones. Que podamos, Padre, vivir en santidad para ti. Amén y amén. Pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Domingo a las 8:30 hora de Texas. Amén. Para los que nos ven en Centroamérica a las 7:30 de la mañana para que nos puedan acompañar también en el servicio. Dios les bendiga.